A ver, cuando pensamos en por qué existe el prejuicio, casi siempre se nos vienen a la mente palabras como odio o ignorancia. Pero, ¿y si todo este tiempo hemos estado mirando en la dirección equivocada? Hoy vamos a explorar una idea que le da una vuelta de tuerca a todo, que el verdadero motor de la hostilidad hacia los demás no es el desprecio, sino algo mucho más profundo, algo más primario. Esa es la pregunta central que vamos a desarmar hoy. La propuesta es que, bien en el fondo, debajo de actitudes como el etnocentrismo y la xenofobia, lo que realmente hay es una emoción que ni siquiera reconocemos que está ahí: el miedo. Bueno, para meternos de lleno en esta teoría, primero tenemos que poner las cosas en claro con dos conceptos que es súper común que se mezclen, pero que en realidad son muy diferentes. Vamos a verlos. El etnocentrismo, en el fondo, es una forma de juzgar. Parte de la idea de que mi forma de hacer las cosas es la correcta. Es como tener puestos unos lentes que solo te dejan ver el mundo desde tu propia cultura, y usas esa cultura como la única regla para medir a todos los demás. Es, digamos, una estructura de pensamiento. La xenofobia, en cambio, es otra cosa. Esto es un estado emocional. Aquí no hablamos tanto de un juicio como de una reacción que viene de las entrañas, algo visceral. Ojo con las palabras: antipatía, miedo, odio. Es una respuesta del cuerpo, de las emociones, ante eso que percibimos como extraño o diferente. Y aquí es donde la cosa se pone súper clara. El etnocentrismo te dice: lo nuestro es mejor. Es una afirmación de superioridad. Pero la xenofobia, esa te susurra al oído: lo de ellos es peligroso. Es una reacción de defensa. Una cosa es juzgar, y otra muy distinta es tener miedo. Es importantísimo que tengamos esta diferencia en mente, porque es la clave para todo lo que viene ahora. Ok, entonces, ¿nacemos con estas actitudes o las aprendemos? Para responder esto, el material que analizamos nos propone un experimento mental increíble, uno que nos va a obligar a repensar todo lo que dábamos por sentado sobre el prejuicio. Hagamos un ejercicio de imaginación. Pensemos en una situación controlada, como si pudiéramos empezar la sociedad desde cero, una hoja en blanco. ¿Qué creen que pasaría si pudiéramos ver a los seres humanos formarse sin ninguna de las influencias que nos moldean todos los días? Las reglas del juego son simples. Juntamos a un grupo de niños muy chiquitos, de 4 o 5 años, de todos los orígenes que se puedan imaginar. Se les da comida, juguetes, todo lo que necesitan, pero se elimina cualquier influencia externa. No hay papás, no hay tele, no hay maestros que les digan cómo deben pensar sobre sus diferencias, nada de nada. Y la conclusión de este experimento es tremenda. Claro que los niños se pelearían, obvio, como en cualquier grupo, pero la idea de juzgar a otro porque su cultura es inferior o rara, o sea, el etnocentrismo, eso simplemente no aparecería. ¿Y por qué? Porque no es algo natural, es algo que se aprende, que se construye. Entonces, acá está el punto clave. El prejuicio es como un software que nos instalan. No es parte del hardware con el que venimos de fábrica. Es un programa que se carga a través de la cultura, de la educación, de la política. Y esto nos lleva directo al corazón de nuestro análisis. Bien, si el prejuicio es aprendido, entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo que lo enciende? Y acá es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque esta teoría le da una vuelta completa a la idea de causa y efecto que solemos tener. A ver, lo que uno suele pensar es bastante lógico. Primero está el prejuicio, la idea de que el otro es malo o inferior, y a partir de ahí nace el miedo hacia esa persona. Tiene sentido, ¿no? Bueno, la investigación que estamos analizando invierte la fórmula por completo. Propone que primero existe un miedo profundo y oculto a lo desconocido, y que el prejuicio es en realidad una historia que nos contamos, una justificación, para poder darle sentido a ese miedo que no entendemos. Esta cita lo deja clarísimo. No es que la intolerancia sea la que genera el miedo, es al revés. Hay un miedo que ya está ahí, a menudo inconsciente, que busca desesperadamente una forma de salir, y la encuentra manifestándose como etnocentrismo o xenofobia. En otras palabras, el prejuicio es la fiebre, no la infección. Ok, pero ¿de dónde sale exactamente este miedo oculto? ¿Cómo funciona esa maquinaria por dentro? Para entender esto, el análisis nos lleva a un par de conceptos del psicoanálisis que explican esas fuerzas que actúan por debajo de lo que vemos. El primer concepto es la pulsión. Para que se entienda fácil, imaginemos que tenemos como un motorcito interno que nunca se apaga, una presión constante. Es parecido al hambre o a la sed, pero a un nivel psicológico.
Es una energía que se va acumulando y que necesita sí o sí liberarse. Y eso crea una tensión permanente dentro de nosotros. Y después tenemos la represión. ¿Qué hacemos con toda esa tensión interna si sentirla está mal visto o si a nosotros mismos nos parece inaceptable? Bueno, no se va, la escondemos. La represión es literalmente como barrer el polvo y meterlo debajo de la alfombra de nuestra mente. El problema es que el polvo sigue ahí, ¿verdad? No desaparece. Y aquí es donde todo encaja. ¡Boom! Esa tensión reprimida, ese miedo que escondimos debajo de la alfombra, no se queda tranquilo. Busca una válvula de escape. ¿Y dónde la encuentra? Pues en la construcción del otro, como una amenaza. El etnocentrismo y la xenofobia se convierten en la excusa perfecta, la justificación socialmente aceptable para liberar una angustia interna que ni siquiera sabíamos que teníamos. Bueno, todo esto suena muy teórico, ¿cierto? Pero en la práctica, en el día a día, ¿de qué sirve saberlo? ¿Por qué es tan importante cambiar la forma en que vemos el origen del prejuicio? Es que de hecho lo cambia todo. Si el prejuicio es solo el síntoma, pelear únicamente contra el odio es como tomarse una pastilla para la fiebre sin buscar cuál es la infección. Para de verdad resolver los conflictos sociales, tenemos que ir a la raíz, a ese miedo que lo alimenta. Y eso significa crear seguridad, fomentar el encuentro y bajarle el volumen a la ansiedad que nos genera lo desconocido. Y ojo, que esta perspectiva tan fascinante no es una simple opinión, viene de una investigación muy rigurosa. Todo este análisis que exploramos se basa en el trabajo académico de Marcelo Barbosa Duarte, que nos invita justamente a eso, a mirar más allá de la superficie de los problemas. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire. Si aceptamos que el miedo es la raíz de todo esto, la pregunta entonces cambia. Ya no es solo cómo combatimos el odio, sino cómo construimos sociedades que no necesiten esconder sus miedos y proyectarlos en los demás. ¿Cómo creamos un mundo donde la diferencia, en lugar de una amenaza oculta, nos genere curiosidad?